¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Futuro 360. Hoy, la verdad es que no es original lo que voy a decir, pero tenemos otro programa fascinante para revisar temas del presente, del futuro, del medio ambiente, de la tecnología, como es nuestra especialidad. Vamos a partir con una entrevista que realizamos en el marco del Congreso Futuro a un especialista que se ha hecho la pregunta sobre el trabajo del futuro. Una pregunta que nos hacemos todos nosotros, a veces desde el miedo y a veces desde la oportunidad. ¿Qué es lo que va a cambiar en el trabajo del futuro? ¿Qué nuevos trabajos se van a abrir? ¿Y realmente estamos a puertas de una crisis radical del sistema laboral? ¿O esto va a ocurrir de una manera mucho más orgánica y feliz, entendiendo que la inteligencia artificial probablemente va a reemplazar buena parte de los trabajos que han permitido que la humanidad llegue al mundo en que estamos hoy día? La entrevista es con Carl Benedikt Frey, economista sueco-alemán que firmó un célebre paper de una década atrás y de hecho anticipó el gran impacto que la automatización iba a tener en el mercado laboral, qué tipo de pérdida y qué porcentaje de los trabajos iba efectivamente a disminuir. Él, aunque no lo crean, tiene una mirada positiva y desafiante, algo que siempre nos inspira cuando queremos mirar el futuro. Así que los invito a la siguiente conversación. Así que muchas gracias por estar con nosotros en Futuro 360, Carl. El placer es mío. Muchas gracias por recibirme. Hay muchos números, pero hay una apreciación de que casi el 50% de los trabajos existentes serán reemplazados en el futuro por máquinas. ¿Compartes ese número? Bueno, lo descubrí alrededor de 10 años atrás y creo que todavía estoy de acuerdo con esa predicción. Creo que hay muchas cosas que han sucedido en la tecnología desde entonces que no necesariamente anticipamos, pero creo que es importante recordar que la implicancia de eso no necesariamente será el desempeño tecnológico. Sí, van a haber grupos en la sociedad que tendrán que ajustarse a la inteligencia artificial, como fue el caso con las revoluciones tecnológicas anteriores. Pero también habrá nuevos productos y nuevas industrias, nuevos tipos de trabajo siendo creados. Entonces creo que la pregunta clave para la sociedad en general es cómo manejamos esa transición. ¿Crees que el tiempo no es un factor? Porque la velocidad que vemos día a día en que estos trabajos están siendo reemplazados, como ahora mismo, mi trabajo, por ejemplo, tenemos muchos casos de máquinas escribiendo nuestras noticias. ¿Cómo será esta brecha entre la creación de los nuevos trabajos y la pérdida de los trabajos actuales? ¿Cómo crees que va a suceder? Creo que esa justamente es una pregunta importante. Si volvemos 100 años atrás, la mayoría de las personas trabajaban en la agricultura. En las economías más avanzadas de hoy es menos del 2%. Hemos pasado por transiciones de esta magnitud antes, pero no sucedieron tan rápido. Y con la inteligencia artificial son algoritmos, son software. Pueden ser fácilmente transferidos y adaptados a muy bajos costos. Así que creo que esto va a suceder más rápido en este momento. Y creo que en las primeras etapas de la revolución tecnológica la gente se pregunta: ¿cómo puedo hacer lo que ya estoy haciendo un poco más productivo o un poco más fácil? Y eso nos apunta hacia la automatización, intentar automatizar las cosas que ya hacemos. Pero la pregunta más fuerte y la que ha sido más importante en la creación de nuevas industrias y productos y la creación de prosperidad en el largo plazo es: ¿qué es lo que puedo hacer con la inteligencia artificial que antes no podía hacer? ¿Qué son las cosas nuevas y previamente inconcebibles? Y creo que hay una tendencia a enfocarse más en la automatización, porque obviamente es algo relevante. Y por lo tanto, las primeras etapas de la revolución tecnológica tienden a ser más disruptivas. Pero creo que llegaremos a un punto en el que veremos nuevas industrias y nuevos trabajos surgiendo a causa de la inteligencia artificial. Pero me preocupa mucho que no tengamos un viaje muy suave durante los próximos años. Ahora, cuando uno mira la imagen general, quizás no es tan terrible o no sentimos que sea algo para asustarse, pero cuando esta pregunta se vuelve individual, cuando es nuestra propia vida la que está entre medio, es mi propio trabajo, reaparece el miedo
de qué vamos a hacer. Entonces, tú como experto en el futuro del trabajo, ¿qué recomendarías a la gente que debe estar atenta a qué tipo de señales para no ser parte de lo que el sistema efectivamente va a dejar atrás? Bueno, con la tecnología digital en general, y esto ha sido verdad por un tiempo, y es que las oportunidades educativas en general son enormes. Y eso es verdad con los cursos online en general. Lo que vemos es que las personas que necesitan esos cursos, al menos, son las personas que tendrían que tomarlos. Entonces, creo que tenemos que pensar en un mecanismo para incentivar a la gente a tomar ventaja de las nuevas oportunidades de aprendizaje que están siendo ofrecidas. Con la inteligencia artificial generativa, en particular, todo el mundo puede tener su propio profesor en su bolsillo, pero, obviamente, depende de cada uno averiguar las preguntas, qué hacer y cuáles son las oportunidades, y tomar ventaja de esas oportunidades de aprendizaje. En Singapur, por ejemplo, los créditos han sido introducidos para que las personas tomen nuevos cursos porque piensan en políticas similares que se han adoptado en otros países. Pero para las personas, ellas mismas, creo que esa curiosidad es muy importante. Y, como en la mayoría de otras cosas en la vida, es difícil moverse de aquí a allá, ¿cierto? Entonces, tenemos que pensar, si mi trabajo va a desaparecer, ¿qué tipo de habilidades tengo que todavía son valiosas en otros dominios? Y buscar y tratar de descubrir cuáles son las transiciones que son posibles y luego descubrir qué tipo de educación me llevará allí. Creo que eso no se puede pensar en demasiado tiempo. Ahora, la comunidad es muy importante para los seres humanos y parece que el futuro del trabajo va a ser uno en que va a ser muy difícil preservar la comunidad, especialmente la comunidad laboral, porque no necesariamente vamos a estar compartiendo un lugar específico, por ejemplo. ¿Cómo crees que podemos resolver este problema de mantener la comunidad en un mundo que ya no necesita que uno tenga que localizarse en el mismo lugar para trabajar? ¿Cómo vamos a hacer para mantener la comunidad laboral? Sí, me preocupa mucho eso. Y creo que esa es una tendencia que ha estado en marcha desde hace un tiempo. Hay una epidemia de soledad, en particular en los jóvenes, que ya no ven a sus amigos, ya no se acercan, ya no hacen muchas de las cosas que los jóvenes hicieron hace una generación. Y hay una verdadera preocupación de que esa tendencia va a ser exacerbada por la tecnología. Algunas personas dirán, bueno, puedes tener amigos digitales, puedes interactuar con ellos por allí. Y creo que para algunas personas eso podría funcionar, pero creo que en el mundo de la inteligencia artificial, la comunicación en persona se vuelve cada vez más importante, porque lo que vemos es que los algoritmos están mejorando y mejorando la comunicación en el espacio virtual. Los chatbots, incluso ahora, son muy buenos. Y si pensamos en un mundo en que la inteligencia artificial escribe tus cartas de amor y la de todos los demás, eso ya no es una característica distinguida. Y las reuniones en persona se vuelven cada vez más importantes. Eso no es solo cierto en tu vida personal, sino que también en tu trabajo. Por ejemplo, si eres director de ventas en la empresa y todos usan la inteligencia artificial justamente para las ventas, no puedes distinguirte en tu propio producto de esa manera. Así que creo que la comunicación en persona se volverá más importante en el año de la inteligencia artificial. Y por supuesto, si las personas no interactúan en persona y no desarrollan las habilidades que van a ser tan valiosas en el futuro, eso es un gran problema. Cuando vemos el impacto de las nuevas tecnologías de inteligencia artificial para modificar o mejorar la comunicación, por ejemplo, inteligencias artificiales que me redactan el trabajo o que estandarizan el mejor mensaje de marketing, eso también nos muestra que tal vez vamos a llegar a un momento en que la comunicación va a ser como un estándar, ¿no? Ya que todos pueden acceder a comprar la aplicación de inteligencia artificial que redacta la mejor estrofa o la mejor manera de decir algo, al final es altamente probable que todos nos parezcamos porque vamos a estar usando la misma aplicación. ¿Cuál es el rol que queda entonces a la creatividad? Creo que sí, y creo que es un buen modo de ponerlo, y creo que no es solo en la comunicación.
Por ejemplo, si buscas algo en Google o preguntas a ChatGPT, puedes obtener respuestas diferentes y resultados de búsqueda, pero intenta emparejarte con la respuesta más popular. Intenta, por ejemplo, tener un voto popular en tu cuenta, pero para ser creativo no quieres ganar con votos populares, quieres hacer algo nuevo y anteriormente inconcebible. Y si vas a la biblioteca, por ejemplo, descubres que hay un mundo de libros que no necesariamente encontrarás si buscas en línea. Así que creo que eso es verdad en muchas áreas. O sea, tal vez después entremos a un nuevo estado de explosión creativa. Tal vez en el futuro, después de esa estandarización que va a generar la inteligencia artificial, debiéramos volver a este boom de la creatividad. Absolutamente. Y creo que es algo que sucedió durante el Renacimiento con la imprenta y la escritura. Y al igual que con una tecnología como la imprenta, puedes escribir cosas nuevas, creativas e interesantes. Puedes escribir cosas extremadamente controversiales, desafiando el orden existente. En ese caso, por ejemplo, la Iglesia Católica en Europa llevó a un montón de arrestos e incluso conflictos. Y esperamos evitar eso, y creo que se puede evitar. No hay razón por la que necesitemos repetir esa historia, pero de nuevo, estas transiciones normalmente no son muy suaves. Otra cosa que dijiste es que probablemente una parte de los trabajos nunca será reemplazada, y es la certificación, porque cuando tenemos más alternativas de inteligencia artificial, tenemos más material que necesitamos certificar para saber si es bueno o malo, especialmente en algunas cosas como, no sé, traducir comunicaciones, o tal vez para los médicos, por ejemplo. ¿Qué piensas? ¿Están a salvo? ¿Y por cuánto tiempo crees que estarán a salvo esos certificadores? What do you think? Are they safe, and for how many time do you think? So when I go to the medical doctor and they tell me to take medicine. Cuando voy al médico y me dicen que tengo que tomar medicina, no tomo esa medicina porque sé que es buena para mí. Lo hago porque confío en el médico y en esa institución. Y a menos que tengas ese tipo de confianza en la inteligencia artificial, no la usarás para dar consejos médicos, ni deberías. A menos que creemos una certificación, que la gente confíe en que es un producto seguro. La certificación es muy importante en ese aspecto, pero por supuesto también reduce los usos potenciales de la tecnología. Si necesitas un documento para ser certificado por un traductor, pues los traductores no van a ver sus trabajos siendo reemplazados, incluso si es posible tecnológicamente. Así que, o mantienes la certificación exclusivamente humana o intentas asegurar que el algoritmo sea lo suficientemente seguro para que puedas comenzar a certificar también y crear esa confianza que tienes cuando vas al médico también. Pero solo como una nota complementaria, lo que esto obviamente ilustra es que no es solo una historia tecnológica. Nuestras instituciones realmente dan forma al ritmo en que esto sucede. Y, como dijimos antes en la conversación, la proliferación de la inteligencia artificial puede suceder mucho más rápidamente, pero puede ser que nuestras instituciones no se ajusten tan rápidamente, y eso podría potencialmente detener la transición bastante significativamente. Leí un artículo, no recuerdo dónde, pero dice una idea muy interesante y original, que no deberíamos intentar estudiar tantas carreras STEM, como muchos decimos, porque la inteligencia artificial nos va a reemplazar muy bien en todos esos campos. Y dicen que en cambio sí deberíamos volver a estudiar carreras más humanistas. ¿Qué tipo de carreras crees que hoy son más importantes que nunca y lo serán en el futuro, mientras ves cómo se está desarrollando la inteligencia artificial? Creo que tenemos que enseñar una fusión entre los dos. Creo que las habilidades tecnológicas aún son importantes. Necesitas que la gente entienda cómo funcionan los sistemas. Bueno, la gente que está trabajando en ellos ahora no lo entiende. Exactamente, pero hay gente que está trabajando en intentar llegar allí. La caja negra, ellos no saben lo que pasa ahí. Absolutamente. Mucha tecnología ahora es estadística y deberíamos enseñar a la gente estadística en los colegios para que entiendan que esto sucede a través de aproximación.
Y sabes, la aproximación no siempre nos da las cosas correctas, así que creo que eso es muy importante, pero creo que tienes un punto importante sobre las humanidades y si piensas en habilidades como la creatividad, la comunicación en persona van a ser más importantes. Entonces, no es tan solo una cuestión de qué enseñas, sino de cómo lo enseñas, ¿no? En Oxford, por ejemplo, enseñamos a través de los sistemas tutoriales, alentamos a los estudiantes a escribir ensayos, a debatir. Eso enseña habilidades de comunicación y no es tanto sobre el tema en sí, sino sobre la enseñanza. Pero creo que las humanidades van a tener un renacimiento como consecuencia de la inteligencia artificial, pero necesitamos ambas y no es tan útil, por ejemplo, enfrentar una contra la otra. Y finalmente, ¿crees que los gobiernos en las discusiones públicas están incluyendo esta conversación sobre el futuro del trabajo debido a lo que estamos viendo, cómo está cambiando? En algunos niveles, por supuesto. Ves esto muy claramente en los Estados Unidos y el empuje hacia la universidad. Por ejemplo, eso ha pasado recientemente bajo la administración de Joe Biden. Pero claro, por lo general, la discusión se centra en volver a las relaciones industriales de los años 1950, que fue un momento de prosperidad compartida, pero es muy difícil de reingeniar. Hemos mudado a una sociedad diferente. La mayoría de las personas ya no trabajan en las fábricas y están muy cerca. Y muchas personas están distribuidas por todo el mundo y no sienten el mismo sentido de comunidad como lo mencionaste antes. Creo que estamos buscando proyectos a veces de una edad diferente y me preocupa que no estemos pensando lo suficiente sobre cómo. Por ejemplo, las instituciones o los sindicatos, las uniones, necesitan ajustarse a la edad moderna. En el siglo XIX, los sindicatos se organizaron a base de ocupación. Eso ya no era muy relevante. A medida en que la producción aumentó, los sindicatos se organizaron alrededor de las industrias. Y lo que ahora es necesario en un mundo en el que la gente hace más trabajo autónomo, por ejemplo, es que probablemente una nueva institución se haya ajustado a las nuevas realidades tecnológicas. A new or at least an institution that has adjusted to those new technological realities. Totalmente. Muchas gracias por esta conversación, Carl. Es un placer. Muchas gracias por tenerme aquí. Si hay algo que comprendimos durante 2023 es que las oportunidades y las herramientas que nos está abriendo el mundo de la inteligencia artificial son infinitas y es innegable el impacto que está teniendo en la vida del presente, del futuro y en nuestra vida íntima, en todos sus ámbitos, ¿no? ¿Se ha preguntado alguna vez, por ejemplo, cómo va a ser nuestra voz en el futuro? Quizás se lo perdieron durante la inauguración de Congreso Futuro, cuando de un momento a otro los oradores empezaron a hablar en distintos idiomas. Pero ese momento que fue impresionante, tal vez podría ocurrir aquí mismo, en esta inauguración de Futuro 360, y que yo les dijera, bajo esa tecnología, ¿cómo estão? Bem-vindos e bem-vindas novamente ao Futuro 360 na CNN Chile. E isso será traduzido rapidamente para japonês, alemão ou qualquer idioma escolhido. Diese Technologie ist keine Geschichte der Zukunft, sondern etwas, das in der Gegenwart passiert und ihre potenziell gefährlichen Auswirkungen sind groß. 例えば、望む言語やアクセントで話す機会もあります。また、世界中の人々に自分自身の経験を第一人者の時点で伝えることもできます。フューチュロ360のようなプログラムの中でチリでの科学の生活を語ることができます。在未来的几年里，当我们在其他国家时，我们可能不再需要谷歌翻译，而是这种类型的工具将使我们能够更好地理解世界，在一个越来越全球化和越来越连接的空间中进行更好的沟通，提升我们的跨文化交流能力，从而促进国际间的合作与理解。Vamos entonces a una pausa en Futuro 360. Muchas veces conversamos sobre lo que comíamos en el pasado y lo que comemos ahora, sobre todo las personas de mi edad, que realmente vivimos en un mundo muy distinto, ¿no? Un tiempo en el que
La Coca-Cola era un placer como del fin de semana, se tomaba 1 litro, pero era Coca-Cola con azúcar. ¿Por qué los alimentos del pasado parece que nos engordaban menos que los de ahora? ¿Por qué los alimentos del pasado parece que tenían un menor impacto en nuestra salud? Puede que la respuesta esté de la mano de los alimentos ultraprocesados, de algo que hemos hecho con la comida para transformarla, para darle más duración o nuevas características que está afectando nuestra salud. Pero la experta en esto es Macarena Morales y te cuenta los detalles en la siguiente cápsula de La Ciencia en Ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los quiero invitar a una reflexión que tiene que ver con aquellas cosas que estamos comiendo. Ese cereal, por ejemplo, que consumes en la mañana al desayuno, o esas donuts, o ese paquete de papas fritas, o esa bebida gaseosa carbonatada, tienen en común algo, y es que son productos ultraprocesados. Este concepto de ultraprocesado fue acuñado por primera vez en el año 2009 por el médico brasilero Carlos Monteiro, quien, preocupado por el tema de la obesidad en su país, empezó a plantearse este tema. Sabemos que la obesidad no es un problema exclusivo de Brasil, tristemente. Los productos ultraprocesados son aquellos que encuentran la mezcla perfecta entre la grasa, el azúcar y la sal. Son productos industriales y que por lo tanto tienen colorantes, saborizantes, edulcorantes y mucho más, que incluso intentan imitar los sabores reales de la comida. Hasta aquí pareciera no ser un problema. ¿Has sentido que te da hambre más seguido? Me imagino que la respuesta es sí. Y es que los productos ultraprocesados tienen un impacto en el circuito de la saciedad, haciendo que nos den ganas de comer una y otra vez. Y por si fuera poco, tienen un impacto al desencadenar cierto tipo de enfermedades, como por ejemplo la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, e incluso recientemente se ha hecho una asociación entre el consumo de estos productos y nuestra salud mental y la depresión. Y como si no bastara, el problema no es solo de salud, también es medioambiental. Es que la industria de los procesados, gracias a los envoltorios, es que nos regala un exceso de plástico y que llega a parar a nuestro planeta. ¿Cómo salir de esta? Es la gran pregunta. Lo primero es poder empoderarte en tu salud, hacerte la pregunta sobre qué estás consumiendo y comiendo todos los días y qué valor nutricional y qué aporte para tu salud tiene aquel pequeño placer momentáneo, pero que puede tener un impacto negativo en tu salud a futuro. Este es otro consejo y otro dato más de La Ciencia en Ti. Desde hace un tiempo a esta parte, decir que nos podemos morir de calor no es una forma de comentar que está muy caluroso, sino una realidad. Las olas de calor extremas ya han dejado gran cantidad de víctimas en Europa y anticipan que lo va a hacer también en Chile. Sin embargo, un reciente estudio demostró que esto no es un fenómeno que está ocurriendo solo ahora que las olas de calor son noticia, sino que ya viene ocurriendo hace un tiempo. Pudimos hablar con una experta, autora de este estudio, y Francisco Verdejo fue a desarrollar la siguiente nota para ustedes. La verdad es que nos ha sorprendido. Me ha parecido una idea estupenda entrar dentro de la iglesia y encontrarte el fresquito de la catedral. Hay unos bancos, y eso, te puedes sentar. Y sobre todo que no haya aire acondicionado, porque así es como cogemos los catarros. Con temperaturas por sobre los 34 grados en promedio, Teresa, una turista española, decidió dar un respiro. Lo hizo en lo que por fuera es una catedral, pero que por dentro, por estos días, se ha transformado en un refugio climático. Un refugio climático es un espacio dentro de la ciudad donde un transeúnte que se ve afectado por un exceso de calor puede encontrar un espacio de confort térmico, un punto de hidratación y descanso. Tenemos iglesias, algunas instalaciones de bomberos, comercios, dependencias municipales principalmente.
La Catedral de Santiago, en pleno centro de la ciudad, es uno de los 27 puntos de refugios climáticos que se han establecido en la comuna. Un espacio completamente necesario donde las altas temperaturas son cada vez más y más frecuentes. Sobre el cemento, la temperatura ambiente sobre los 30 grados puede fácilmente llegar a los 40. Más de 2 millones de personas transitan diariamente por el centro capitalino y se les busca dar un primer auxilio con el que se pretende evitar consecuencias más complejas de los golpes de calor. Un reciente estudio evidencia que en episodios de olas de calor en 2017 en Chile murieron 530 personas, mientras que en 2019 se registraron 164 decesos a raíz de esa causa. Lo que nosotros hicimos en el estudio fue aislar el periodo de calor extremo, compararlo con periodos de calor, de no calor. Lo que hacemos básicamente es una diferencia de las muertes entre esos dos periodos, y es que serían unas muertes en exceso o muertes adicionales que solamente serían producidas por el calor. Los días en los que en Santiago la temperatura máxima supera 33 grados son días en los que se muere más gente que en un día en que la temperatura no llega a valores tan altos. Las muertes por calor han aumentado un 225% en Chile en las últimas décadas, por lo que contar con espacios de adaptación a la crisis climática son cada vez más necesarios. Para un golpe de calor, síntomas iniciales suelen ser dolores de cabeza, mareos, labios y piel reseca, pero los más complejos pueden ocurrir a largo plazo. Daños en órganos como el cerebro y otras partes del cuerpo son algunas de las consecuencias. Si avanzamos en la severidad, podemos llegar a que las personas sientan palpitaciones, es decir, que el corazón lo siento que está raro, salta, por ejemplo, de manera diferente. Una de las fallas más comunes de ver es la falla renal, que parte con una falla renal aguda, que es el momento, digamos, de los primeros síntomas, ¿cierto? Pero que podría progresar a una falla renal crónica. Pero también potencialmente hay otras fallas, como por ejemplo problemas cardíacos o problemas respiratorios. Solo en 2022, en el verano europeo, más de 60.000 personas murieron a causa del calor extremo. 2023 fue el año más caluroso jamás registrado y esta condición, según especialistas, será cada vez más frecuente en nuestro país. Elaboramos una orientación técnica para que los equipos nuestros tengan claro de qué problema estamos tratando, cómo se manejan esos casos, es decir, hay una orientación y una capacitación en eso. Y por supuesto estamos disponiendo la rápida atención, lo más rápido que podamos, frente a casos como esos. Por un tema de salud pública necesitamos ayudar a la gente que pueda sentirse ante un shock de calor o en alguna situación, digamos, de vulnerabilidad. Proyecciones climáticas indican que para 2027 la temperatura media anual superará los 1,5 grados Celsius y hay un 98% de probabilidad de que al menos uno de los próximos 5 años sea de los más calurosos registrados. Si nosotros como población, por ejemplo, nos adaptamos mejor al calor, ya sea porque nuestras casas son más frescas o porque tomamos ciertas acciones ante el calor, entonces la mortalidad podría disminuir. Los refugios climáticos estarán disponibles en Santiago Centro de lunes a viernes desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde durante toda la temporada de verano, mientras que autoridades de distintos puntos del país buscan replicar esta medida. En este mundo análogo, todo lo que nace muere. Y fue el caso también de una máquina. Terminó el ciclo de vida del primer helicóptero que fue capaz de volar en otro planeta. Hablamos de Ingenuity, de la NASA. Y dijo adiós tras una falla mecánica, pero eso para nada opaca el histórico hito que hizo en Marte y el primer paso que dio finalmente para entregar información que permita tal vez la colonización de ese planeta en el futuro. O al menos la exploración, ¿no? La colonización todavía está entre comillas, es un sueño de algunos y otros dicen no, jamás vamos a vivir en Marte. Camila Sumastre nos cuenta en la siguiente nota el legado de Ingenuity. Tengo que anunciar que Ingenuity, el pequeño helicóptero que podía y no paraba de decir creo que puedo, ahora está tomando su último vuelo en Marte. Después de casi 3 años de exploración y un inesperado daño en una de sus aspas, el histórico helicóptero de la NASA, Ingenuity, le dijo adiós al planeta rojo.
Acompañado del rover Perseverance, el innovador modelo llegó a Marte en febrero de 2021 con una sola misión: demostrar su capacidad de vuelo en una delgada atmósfera. Pero no fue hasta abril del mismo año en que realizó la hazaña que incluso llegó a ser comparada con la de los hermanos Wright en 1903. Última información. Confirmado que Ingenuity ha realizado su primer vuelo. Primer vuelo de una aeronave motorizada en otro planeta. Diseñado inicialmente para realizar 5 vuelos experimentales durante 30 días, la primera aeronave controlada en otro planeta superó las expectativas. Despegó en 72 ocasiones, recorrió 17 kilómetros y alcanzó alturas de hasta 24 metros. Ese pequeño helicóptero podía volar en una atmósfera del 1%, no en una atmósfera del 100%, como la que tenemos en la Tierra. Atravesaba una atmósfera del 1% y era capaz de volar. Hace su último adiós, diciéndonos de alguna manera de que es posible volar en un planeta que, por ejemplo, la atmósfera es mucho más tenue, una densidad mucho pero mucho menor, lo que lo hace una hazaña de la ingeniería. Con un peso de 1,8 kilogramos y de un tamaño no mayor a la de una caja de pañuelos, Ingenuity tuvo que enfrentar diversos desafíos, allanando el camino para futuros vuelos en el sistema solar. Lidiar con un sensor muerto, sobrevivir a un gélido invierno marciano y ejecutar amarizajes de emergencia fueron algunos de ellos. El Ingenuity se portó excelente y ya se está trabajando en nuevas máquinas, en nuevos instrumentos, en nuevos aparatos para poder hacer vuelos más largos, más altos. Entonces, poder ir con este tipo de naves que pueden elevarse a grandes alturas y poder tener una vista panorámica del entorno es fantástico, porque te abre una cantidad de posibilidades a hacer nuevos descubrimientos y nuevos experimentos en otros lugares que se pueden ir aplicando ahora justamente en las próximas misiones, por ejemplo, a las lunas de los gigantes gaseosos como Saturno o Júpiter. Una de las principales ventajas es poder acceder a terrenos más variados y pensar en tener una base en un rover donde se pueden hacer análisis un poco más detallados con un pequeño laboratorio, y tener estos drones yendo a recoger muestras debieran llevarnos a tomar muestras de lugares más interesantes por ejemplo, relacionados sobre todo a la gran pregunta que tenemos con respecto a Marte, si es que alguna vez hubo vida. Pero fue precisamente luego de una de sus imprevistas misiones la que la llevarían a terminar su paso por Marte. Durante el descenso tuvimos un impacto de una aspa con la superficie de Marte. Creemos que fue nuestro sistema de rotor inferior. El último 25% de la longitud de la propia aspa del rotor está perdida en la sombra. Con una nueva área de exploración espacial desbloqueada, futuros prototipos se encuentran en elaboración. La meta, aumentar la capacidad de investigación que hacen actualmente los rovers para de esa manera obtener mayor información de lugares completamente desconocidos. Hablamos de la inteligencia artificial, de las olas de calor, temas apasionantes que siempre tenemos en Futuro, así que quédense con nosotros porque vamos y volvemos. Bueno, y tras la muerte de Ingenuity, seguimos hablando ahora con los vivos. Queremos saber más sobre en qué va esa exploración que está más allá de nuestras fronteras planetarias y que busca tal vez la vida en otros planetas o esas condiciones que permiten explicar por qué surgió vida en este planeta. Por eso pudimos estar con Jerónimo Villanueva, doctor planetario, imagínense el título que gana Paloma, doctora planetaria, lo máximo, del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, que se ha especializado justamente en encontrar especies relevantes para la astrobiología en Marte, en Venus, en los mundos oceánicos, en los asteroides y en los exoplanetas. Y como si fuera poco, nosotros en el equipo tenemos el mayor nerd en temas espaciales, y es nuestro querido editor Cristian Noguchi, que pudo conversar en la siguiente entrevista con este experto. Veámoslo. Llega un momento de revisar una temática que a mí en lo personal me apasiona demasiado, de la astronomía, y estamos con un invitado de clase mundial, porque es parte de este Congreso Futuro, pero también ha hecho charlas en distintos puntos del país hablando sobre el espacio exterior y mucho más allá. Él es Jerónimo Villanueva, es astrónomo y doctor planetario del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA. Jerónimo, gracias por estar acá en CNN. Gracias por tenerme con el programa, sí. Mira, estoy muy emocionado porque en la mañana estuve leyendo sobre hallazgo de bloques de hielo masivo en el ecuador de Marte. Es algo que está bien ahí fresquito, pero
Justamente leo que estás especializado en la astrobiología precisamente en el planeta rojo. ¿Por qué es importante estudiar Marte? Bueno, dentro del sistema solar no hay muchos lugares que sean tan semejantes a la Tierra como Marte. En realidad, Marte es el más cercano a la Tierra en muchas dimensiones. Lo que pasa es que no tiene atmósfera y además está relativamente cerca. El hecho de que esté accesible, ser tan parecido a la Tierra, lo hace un buen destino para la exploración más in situ. El problema que tiene Marte, bueno, es que no hay agua como la conocemos, es mucho más seco y no hay una atmósfera. Entonces, creo que la exploración tiene muchísimas complejidades, pero si me preguntás dentro del sistema solar, Marte es un destino primordial. Perseverance llegó el 18 de febrero del año 2020, si mal no recuerdo, al planeta rojo. Es efectivamente nuestro mayor representante tecnológico que precisamente busca algún indicio pasado o actual de vida. ¿Cuál es el balance que se puede hacer? En realidad las misiones, yo siempre digo que sabemos que hay un planeta dominado por robots y ese es Marte. Está lleno de robots, tenemos Perseverance, tenemos Curiosity y tenemos los orbiters que dan. Todos estos hacen un complemento. Cada uno mide cosas distintas en Marte que nos ayudan a entender un poco más lo que hubo en el pasado, si fue habitable. Por ejemplo, Curiosity nos ayuda a entender la composición química, de entender si hay algo en el pasado. Los orbiters nos permiten saber la composición de la atmósfera y saber si hay alguna actividad geológica o biológica ahora. Y Perseverance está preparando las fundamentales para la próxima exploración cuando mandamos seres humanos a Marte. En ese sentido, ¿crees que los avances que ha hecho precisamente este rover han sido significativos, sobre todo con lo que te decía yo al inicio de la entrevista? Cada vez más indicios de que al parecer hay grandes cantidades de agua en Marte. Bueno, lo interesante es, claro, el debate, nosotros sabemos, en realidad, increíblemente sabemos un montón dónde está el agua en Marte, pero como bien decías, nuestro conocimiento siempre se ha basado en que las capas polares es donde está toda la materia del agua. Toda la parte que está debajo del polvo no es muy difícil para medirla. El hecho de tener un rover en la parte ecuatorial del planeta te permite descubrir, por lo menos a cierta altura, algunos elementos básicos que pasa debajo de la superficie de Marte. Y creo que el hecho de que estemos descubriendo ahora reservorios de agua en el Ecuador es muy interesante. Y es muy singular que ocurra en el Ecuador porque tengo entendido que dentro de las distintas misiones que se han enviado al planeta rojo, esta es la mejor zona como para realizar un amarizaje, no sé si es el término correcto, pero no solamente para llegar, sino que también para sobrevivir eventualmente allí. Sí, lo dijiste perfecto. ¿Cuáles son las ventajas, por ejemplo, cuando nos va a las partes polares? Tenés el sol, los inviernos son muy largos y como usas energía solar, tenés la vida de tu misión está definida por eso. En Ecuador tenés una capacidad de tener constantemente la luz de la radiación solar. El aterrizaje, el amarizaje, como decía, es más fácil. Y segundo, que depende de ciertas zonas del Ecuador, son relativamente planas que hace el aterrizaje. Cuando lo miramos, a pesar de que tenemos alta precisión de cómo le llamamos el círculo, el óvalo de aterrizaje, dónde vamos a aterrizar en el planeta, el hecho de que en Marte haya zonas que haya con muchas piedras y demás lo hace más peligroso. En el Ecuador hay ciertas zonas que son relativamente planas que permiten aterrizar y tomar mediciones. Jerónimo, ¿cuáles son los siguientes pasos que tiene la NASA en los años venideros para precisamente la exploración marciana? Porque tenemos los rovers, pero también tenemos otro elemento que a mí me parece increíble, que es Ingenuity, que nos permite y nos da la evidencia de que eventualmente podemos tener drones que puedan transportar ciertos elementos en una eventual colonización. Sí. Bueno, por ejemplo, ahora hay mucho trabajo, por ejemplo, hay una misión que se llama Dragonfly, que es para Titán, no es para Marte, que en realidad es un cóptero que tiene 4 cosas, es como un dron, pero con muchos elementos, que va a ir a Titán y va a aterrizar en Titán y va a volar y va a tomar mediciones en varios lugares. O sea, ya eso estamos trabajando ahora. Perdón, Titán, solamente para que la gente pueda entender, es este planeta que al parecer luce muy similar a la Tierra y eventualmente podría tener condiciones propicias. Claro, Titán es una luna de Saturno que está bien lejos, pero como bien decías, tiene una atmósfera relativamente densa que está llena de hidrocarburos. Tiene hasta lagos de hidrocarburos, que es muy interesante porque es tan rica químicamente que si uno está pensando en el origen de la vida, además, la riqueza de químico es muy interesante para estudiar las posibilidades que pueden pasar en un lugar así. Se mandar un robot, un dron en realidad, que aterrice, tome mediciones de la composición química, nos va a dar un elemento, un trampolín de exploración muy importante. Jerónimo, podríamos decir que hablamos de
Marte, Saturno como hacia el sur, no sé si está correcto, pero ¿qué pasa al otro lado en Venus? ¿Por qué se ha dicho que eventualmente quizá hay más chance de encontrar algún indicio de vida en Venus que en Marte? Bueno, veamos el sistema solar. Primero, tenemos Mercurio, que es muy caliente, no hay atmósfera, ahí no es para nada habitable. Venus es muy caliente, tiene unas altísimas presiones atmosféricas en la superficie, tiene el efecto invernadero fuera de control, es para nada habitable en la superficie, pero se ha planteado que hipotéticamente tal vez en las nubes, en ciertas alturas esas nubes pueden ser habitables. Es un poco más no ortodoxo a ese tipo de habitabilidad, pero se lo considera como una etapa. Después tiene la Tierra, obviamente, después viene Marte, que es muy interesante, y ya nos vamos alejando del sistema solar y viene Júpiter y Saturno con sus lunas. La luna de Europa, alrededor de Júpiter, tiene una corteza de hielo, debajo creemos que hay un océano, y después tenemos Encelados al lado de Saturno, que tiene otra corteza y océano subterráneo. Si me preguntas desde el punto de vista de habitabilidad, exploración y demás, creo que Marte, Europa, Encelados y tal vez Titán son los lugares astrobiológicamente más interesantes para explorar. Y no mencionamos lo que está fuera del sistema solar, que son los exoplanetas. Allí la investigación que hace, por ejemplo, James Webb, ¿cómo la han calificado ustedes? ¿Cómo observan eso? Para nosotros James Webb es muy importante. O sea, el Goddard Space Flight Center es nuestra flagship, o sea, es nuestro bebé, se podría decir. Y el estudio de los exoplanetas es muy importante. ¿Cuál es la complejidad de cuando uno estudia exoplanetas? Está muy lejos, obviamente, y se pueden hacer inferencias de la composición y procesos químicos y geológicos, pero es más difícil la exploración. Obviamente vamos a tener más desafíos en cierta forma, pero la ventaja de los exoplanetas es que al poder tener la capacidad de estudiar muchos sistemas planetarios, podemos estudiar cómo los planetas se forman, cómo evolucionan, qué posibilidades hay de otros planetas más parecidos a la Tierra, y podemos hasta encontrar un planeta muy, muy parecido a la Tierra. Lo podemos tal vez encontrar a través de James Webb o otros telescopios en el futuro. Jerónimo, cuando uno escucha el término de astrobiología, tendiera a pensar inmediatamente en un componente biológico. Siempre se intenta pensar que no hemos tenido una interacción con una civilización alienígena porque tendemos a pensar que debería lucir similar a nosotros. Pero para ti, ¿podríamos tener avances dentro de los próximos años o décadas sobre efectivamente vida microbiana, algún tipo de organismo, incluso en lugares como el desierto de Atacama, que se ha dicho podrían ser muy similares a ciertos puntos de Marte? ¿Para ti estamos en el camino correcto en ese sentido? Bueno, es parte de la exploración. Yo creo que la astrobiología es un término que puede tergiversarse, pero en realidad, ¿qué es? Es la astronomía o la astrofísica acompañado de la geología, la química, con el estudio de la biología. La biología como proceso, la biología como la habitabilidad, la potencialidad de vida. Entonces, por ejemplo, cuando estudiamos Marte, cuando estudiamos estas lunas que te contaba, o exoplanetas además, lo que estamos tratando es ver el potencial de habitabilidad de un lugar, ver si vemos que las condiciones químicas son muy agrestes o es un lugar que tiene muchísima radiación solar o demás, que no lo hace habitar, es muy caliente, muy frío, eso ya te define la habitabilidad de un lugar. Si encontrás ciertos lugares habitables, ya de alguna forma es como que ya hace más pequeño el parámetro de búsqueda, y ya ahí te empezás a buscar fenómenos químicos que pueden estar asociados a la biología, pero pueden ser geológicos. Y ahí creo que ahí ya empieza la siguiente fase. Bueno, todo lo que estamos haciendo en NASA, las otras agencias espaciales, es eso, de primero descubrir, hacer un censo, de por decir, los lugares más habitables, y de ahí después apuntar a esos lugares para hacer mayor exploración más en detalle. Ahí tengo una duda, Jerónimo, porque, claro, por ejemplo, decíamos sobre Venus y eventualmente la atmósfera, ¿cierto? En Marte, estas capas de hielo que al parecer estarían bajo tierra, algo similar en Saturno. Cuando tú hablas de un mundo oceánico, incluso Europa en Júpiter, imaginamos como una gran capa de tierra y por debajo grandes océanos que eventualmente podrían tener algún tipo de vida. Sí, claro. O sea, en realidad, como bien decías, Europa es una y la otra es Encelado. Los dos les llamamos Ocean Wars o mundos de océano. Y en realidad no es como la Tierra. Yo lo pensaría, imagínate que es como si la Tierra se enfriara enormemente, se produciría una gran corteza de hielo y debajo... ¿Qué ocurrió en un momento? En un momento determinado, claro. Una gran corteza de hielo y debajo tenés un gran océano. Pasa que el planeta no tiene la geología como nuestro, o por lo menos no la hemos descubierto. Hay un océano bien grande y debajo hay una parte más interna que puede ser más rocosa, se podría decir. Entonces, en ese sentido, esa base de abajo, a veces que se piensa que Europa, por ejemplo, ese océano no es contiguo, sino que son como
parches de agua, mientras que Encelado se cree que es toda una masa de agua y después es la corteza de hielo. Es muy interesante eso, y también me queda una duda, si nos puedes explicar, porque aquí dice dentro de tu campo de investigación los cuerpos primordiales. ¿Cómo lo entiendo? ¿Qué es un cuerpo primordial? Claro. Un cometa, un asteroide. Perfecto. Nosotros les llamamos protoplanetas. ¿Qué significa? Cuando el sistema solar se está formando, era una nube de polvo. Los planetas toman el polvo y se generan los planetas grandes, ¿no? Como Júpiter, la Tierra y demás. Hay estos planetas que no tuvieron el tiempo de juntar polvo y se quedaron más chiquitos. Son remanentes del sistema solar. Son los asteroides y demás. Después, por los movimientos de los planetas, estos han ido dispersándose, han hecho como nubes, como la nube Oort, la nube Kuiper, y están bien lejos del sistema solar. De vez en cuando vienen a la parte interna, viajan hacia el sistema solar, los cometas, y nos hablan del pasado del sistema solar. Y se cree que estos objetos, que son ricos en hielos y ricos en material orgánico, fueron los que le dieron la semilla, tal vez, del material orgánico que tiene la Tierra. El agua del océano nuestro se cree que potencialmente podría haber venido de cometas. De hecho, Bennu dio un claro indicio sobre eso. ¿Cómo recibieron esos resultados? Bueno, para nosotros es muy importante. Es una misión también de Goddard, que es otro pequeño bebé orgulloso que estamos de Bennu. Sí. Fue una misión muy compleja, que se llama OSIRIS-REx. No solamente fuimos al asteroide, que estuvimos mirándolo durante un tiempo, sino que después hicimos un touch and go, en realidad. Tocamos y sacamos un pedazo de muestra y lo trajimos, lo pusimos en una cápsula, volvemos a la Tierra, mandamos la cápsula aterrizó y ahora la estamos midiendo. Hasta han llegado hace poco unos miligramos a Goddard y eso es muy importante porque te permite estudiar cómo era el polvo primordial del sistema solar y te permite hacer una conexión directa. Y la connotación que te puedo decir que es importante es que si los componentes de la vida llegaron a la Tierra de forma exógena, también le pueden haber llegado a otros planetas del sistema solar y también podría pasar en otros sistemas solares. Entonces, vos como que aumentás la probabilidad de que eso se produzca. Entonces, ahí está la importancia, no solamente desde el punto de vista de la evolución de la vida, sino la probabilidad de vida fuera de la Tierra. Fascinante esa arista y esta mirada de la astronomía y la exploración espacial. Se me acaba el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte, que hemos hablado de planetas y de lunas incluso lejanas de Júpiter, por ejemplo. Pero ¿qué pasa con nuestra luna? En los últimos años se ha demostrado de forma evidente que hay también cantidades de agua. ¿Podríamos tener alguna respuesta quizá más cerca de lo que esperábamos? La exploración de la Luna creo que está tomando un giro muy interesante. Históricamente, bueno, en la época de la Guerra Fría fue más un producto de la banderita, ¿no? Un producto de llegar a tomar el proceso de llegada, se podría decir. Ahora la exploración, especialmente la NASA, es un proceso, le llamamos, de sustentable. Queremos ir a la Luna para quedarnos, se podría decir, el hecho de que encontrar recursos que lo podamos reciclar para que la humanidad pueda estar en la Luna en un estado más constante y exploración. Yo lo veo como base de exploración como de la Antártida, el hecho de que uno pueda ir a la Luna, y para eso es clave el hecho del agua, como bien comentabas. Tenemos indicadores que puede haber agua en las capas polares, en los polos, se podría decir, de la Luna, que son muy fríos, hay zonas que son permanentemente oscuras, y ahí creemos que puede haber agua o depósitos de hielo. Entonces lo que estamos ahora con la exploración, la misión Artemis, tratar de esos lugares, ver si esa agua está ahí, y eso cambiaría definitivamente la exploración. Si es un lugar agreste, no tiene las condiciones de habitabilidad que tiene Marte, no lo veo como un lugar. Marte es un lugar que tiene mayores semejanzas con la Tierra, pero si logramos encontrar esa semejanza, la exploración de la Luna va a cambiar radicalmente. Va a ser un lugar que podemos ir con mayor frecuencia y con mayor facilidad. Y podría ser también el servicentro, se puede decir, o el gas station exactamente. Hacia Marte. Mira, por ejemplo, una de las cosas del evento de NASA estamos haciendo, está la Tierra, la Luna, hemos hecho una cosa que se llama Gateway. El Gateway que estamos haciendo en NASA es como el Subway, el Metro System. Es una base intermedia que te permite hacer como shuttles entre la Tierra y la Luna. Por eso, el proyecto ahora que estamos haciendo para la Luna es a largo plazo. Es más complejo, bien, hay muchas, estamos haciendo el Gateway, todas las misiones. Tiene mayor complejidad, pero la complejidad tiene un beneficio a largo plazo mucho más interesante. Dentro de esa complejidad me imagino que estas misiones de derechamente bases lunares, por ejemplo, se piensan bajo tierra,
considerando que la Luna no tiene una atmósfera y eventualmente caen constantemente meteoritos, por ejemplo? Sí, es una buena pregunta. Siempre en el espacio, el hecho de no tener la capa de ozono que nos protege de la radiación, campos magnéticos y demás, lo hace mucho más agreste. Entonces, los macrometeoritos también. Entonces, siempre la mayoría de las bases que se piensan fuera de la Tierra siempre son semisubterráneas, se podría decir, una componente subterránea y una componente arriba. Entonces, uno puede usufructuar, usar la Tierra alrededor para cubrirse y tener una parte de conexión con el territorio de la región. Por ejemplo, las misiones Artemis son los primeros que queremos hacer, mandar robots, mandar seres humanos de vuelta, con un proceso ya de exploración, a ver si encontramos estos recursos para a largo plazo generar una base ahí en la Luna. ¿Podríamos establecer algún plazo para estas bases de Artemis en la Luna y también la colonización en Marte? Bueno, el proceso siempre, el objetivo ahora hemos demorado a Artemis, por lo menos la próxima misión hasta el 2025, pero el objetivo de, por lo menos las bases básicas de todo el proceso de la Luna, en esta década, queremos sentar las bases en esta década. La exploración de Marte va a llevar más tiempo y la gente cuando piensa en Marte queremos, aparte de la palabra colonización que tiene sus connotaciones negativas, es de exploración. Yo siempre, como te comentaba, es más es como ir a la Antártida, es un proceso de exploración, de desarrollo tecnológico con el tiempo. Y bueno, eso será en los años 30, con los conocimientos que hemos ido ganando. Y el hecho de trabajar ahora con la industria, con SpaceX, con varias otras, Origins y demás, nos va a ayudar a esto, tal vez acelerar el proceso y hacerlo más coordinado. Increíble, Jerónimo Villanueva, te queremos agradecer por esta interesante y ágil conversación en CNN, y de seguro vamos a estar conversando en el resto de los años que vengan con estas exploraciones de Artemis y otras tantas en el sistema solar y en el universo. Muchas gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes por el interés. Gracias. Bueno, y hasta aquí llega nuestro magazine de la ciencia. Hoy día sí que nos hemos pasado de tema en tema para darles a ustedes un tono, un sabor de en qué está este mundo tan diverso, tan complejo y tan fascinante que nos ha tocado vivir y conocer más. Nos vemos pronto en otro capítulo de Futuro 360.